que tengo de conocimiento sobre esto es teórico, porque como también soy eldoradense y tengo la vigencia bajo las normas actuales, no he podido probar hacer el carnet digital, pero bueno, apenas se pueda, lo haré, y bueno, haré un video comunicando también cómo es el proceso, ¿no? Pero en principio lo que tenemos que esperar es que el intendente haga la promulgación de la ordenanza, y con eso entraría en vigencia la misma. Básicamente, para que en términos generales lo que va a pasar es lo más importante, digamos, que le compete a la ciudad. El ciudadano del Dorado va a poder optar o va a poder elegir entre dos modalidades de emitir su carnet. La vigencia actual, digamos, como actualmente se hace, que vos te vas al kilómetro 11, pagás, haces los estudios, y bueno, ahí tenés el físico, pero también vas a tener otra posibilidad, digamos, esto cada uno lo va a elegir en base a lo que quiera hacer, de hacerlo de manera digital. Sí. La teoría lo que dice es, entras en la página del gobierno nacional, te haces la solicitud, en caso de que sea necesario te van a emitir unos comprobantes que vos necesitarás completar, como por ejemplo el psicofísico. Una vez que lo hagas, subirás esa información a través de un escaneo, y ellos te emitirán de manera gratuita el carnet. O en caso de renovación, el proceso sería bastante más sencillo. Pero bueno, una vez que esté promulgada la norma y estemos dentro del ámbito nacional, vamos a poder dar una certeza correcta de cómo es el proceso paso a paso. Ajá. Así que bueno, Montiel, en cuanto a lo económico, van a tener un importante beneficio los ciudadanos. Sí, por supuesto, es la verdad que hoy con los costos de un carnet, por ejemplo, la renovación a 5 años ronda los 100.000 pesos. Entonces, digamos, vas a tener esta posibilidad, y a tener en cuenta que con la renovación digital es hasta incluso los 10 años. Así que está bueno, digamos. Y bueno, una de las cosas que yo decía, porque ya he escuchado varias quejas por ahí de incluso de ciudadanos decir que la municipalidad va a perder dinero, ¿no? y yo lo que digo es, el objetivo para el cual está creado la municipalidad es para brindar servicios y hacerle más confortable la vida al vecino. Claro. Uno de los mecanismos para lograr esto es la recaudación, pero la recaudación no es el objetivo de la municipalidad. Entonces, acá nos estamos obviando un paso, que es la recaudación, y directamente le estamos haciendo más fácil la vida al vecino, ¿no? Teniendo un carnet digital. Así que yo por ese lado muy contento. Hay otros beneficios que también son para más adelante, que abre la puerta, digamos, a este decreto, como por ejemplo la BTV extendida. Que bueno, en Chaco, por ejemplo, ya lo tienen hace mucho tiempo, que son BTV, por ejemplo, para vehículos de hasta 10 años, con 2 años de vigencia, digamos. O sea, vos vas a hacer la BTV cada 2 años. Para los 0 kilómetros, a partir del 5.º año, y a partir del 10.º año lo vas a hacer una vez por año, como es actualmente. Pero hay algo más todavía interesante, que justamente va de la mano con lo que la novedad bastante no tan linda que tuvimos estos días, donde se notificó el aumento de la BTV. Es que este decreto nos da la posibilidad, o nos abre la puerta a que se puedan habilitar talleres particulares que cumplan con ciertos requisitos formales y estructurales, para que también puedan brindar BTV, puedan hacer la BTV. Lo que yo entiendo que es, una vez que se logre eso, que no creo que sea un paso tan fácil de dar, porque digamos va a haber que cumplimentar con ciertos requisitos, van a haber competencia de precios, ¿sí? Y es ahí en donde vamos a dejar el monopolio de la BTV y vamos a pasar a también una cuestión un poquito más moderna, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, hay varios beneficios. Estuvimos viendo también ahora en cuanto a poder traer vehículos del exterior, ¿no? Que también va a ser un beneficio, que no van a necesitar más de los agencieros. Claro, exactamente. Bueno, esa es una posibilidad que igual, digamos, eso se iba a habilitar aunque nosotros no nos adhiramos, porque es una cuestión de competencia nacional. Sí. Es decir, el municipio no se involucra, ¿viste? Por eso también había mucha confusión cuando algunos funcionarios salían a decir que el decreto tenía más de 200 páginas y tenía muchísimas cosas a analizar. La realidad es que gran parte del decreto está relacionado con cuestiones nacionales que no nos competen a nosotros. Entonces, digamos, no nos toca, si se quiere, o no es relacionado con el municipio. Una de ellas es justamente la importación.
artículo 28, si no me estoy equivocando. En ese artículo donde se establece que, bueno, la facilidad de importación de particulares y también de agencias para la venta y homologación de vehículos del exterior. Que bueno, digamos, el municipio no se involucra en eso, ya es una cuestión meramente nacional de aduanas, ¿no? Volviendo a lo del carnet, Montiel, aquellas personas quienes quieran seguir acercándose y realizarlo de manera manual, lo podemos decir, en el sector de tránsito, ¿lo van a poder hacer una vez que ya se habilite? Por supuesto, sí, es una opción más, digamos. El carnet digital va a ser una alternativa, pero no viene a reemplazar el físico. O sea, uno va a poder tener la elección o la libertad de elección de decir, yo prefiero pagar y hacerme el físico o prefiero hacerme gratuito el digital. Digamos, vos podés optar, ninguno reemplaza al otro, incluso podés tener los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, hasta ya hace un tiempo empezó los carneles profesionales de transporte interjurisdiccional, que son entre distintas provincias, ya es únicamente digital. Y por ejemplo, Monte Carlo tiene la posibilidad, y es algo que yo estoy evaluando acá para nuestra ciudad también, que para quienes se hagan el carnet digital, ellos te reimprimen en formato físico también. Eso está muy bueno, digamos, para quienes por ahí quieren, si se quiere, hacerse el digital, pero después tener su copia física por las dudas. Que bueno, tendremos que ajustar algún canon, algún costo para poder imprimirlo, pero yo creo que también está muy bueno que lo tengamos acá. Monte Carlo ya lo implementó, está funcionando muy bien, así que las cosas que funcionan, siempre digo yo, no nos cuesta nada traerlas acá y darle un beneficio a nuestros vecinos. Bien, Fernando, bueno, te consulto, con respecto al tema de la licitación del transporte de empresa de colectivo, el servicio urbano que está funcionando en nuestra ciudad, ¿se avanzó? ¿Tuviste conocimiento? ¿Tenés algún detalle acerca de cómo vienen trabajando en este proceso de licitación desde el Consejo? Sí, estamos trabajando, cada uno está haciendo su trabajo particular, se está haciendo otro trabajo en conjunto, se está hablando con la municipalidad también, pero yo soy una persona que siempre me habrás visto, siempre que trato de hablar con la verdad, y la realidad es que lo veo muy flojo de papeles a nuestra licitación. La veo muy complicada, hay muchas cuestiones que la verdad que son como mínimo cuestionables, si se quiere. Puedo mencionarte algunas que bueno, ya han sido seguramente de público conocimiento, y hay otras que bueno, al proceso lo vamos descubriendo, lo vamos entendiendo para mal o para bien. El conocimiento que se incorporó la obligación de un servicio puerta a puerta para personas con movilidad reducida, que es nada más ni nada menos que buscarle de la casa y llevarle al lugar de destino donde tienen que estar, o donde tienen que ir. Está muy bueno, es una utopía hermosa y ojalá algún día se logre, pero la realidad es que yo hoy, viendo el servicio tal y como tenemos, creo que sería algo casi imposible de cumplir. Y lo único que genera un artículo dentro de la licitación, digamos, que tenga estos requisitos que uno a legua se da cuenta que es imposible de cumplir. ¿Cuántas personas te pueden llamar en un día a pedirte un servicio exclusivo de transporte? Digamos, ¿cuántos recorridos tenés que modificar en un día para lograrlo? Lo único que hace es desalentar a que otras empresas quieren presentar la licitación. Entonces, digamos, hay cuestiones como esas. Después tenés otros artículos, por ejemplo, que establecen que la empresa que gane la concesión va a tener que darle a la municipalidad una camioneta pick-up 0 kilómetros, 2 notebooks, 2 computadoras, una impresora. Nomás le faltaba que le pidan las lapiceras y las hojas, digamos. Yo miro eso y digo, no es el objetivo de una licitación de transporte público equipar de materiales a la municipalidad. Claro. No tiene ningún tipo de relación. No tiene asidero, digamos, no es descabellado ese pedido, digamos. Exacto. Yo te doy y vos me das, es así, ¿no? Y sí, hasta la verdad que, digamos, feo, porque lo que pasa es que todas estas cuestiones que son, en mi opinión, trabas, terminan generando la imposibilidad de que más empresas se presenten por estas cuestiones que tal vez no tienen relación y no tienen ningún tipo de sentido. A eso sumarle, por ejemplo,
las unidades con GNC que solicita la municipalidad, digamos, el estado, digamos, el lugar donde uno puede cargar GNC más cercano al Dorado está a 300 kilómetros. Entonces, incluso dentro del mismo pliego se establece una cantidad de puntaje, digamos, para ganar la licitación en base a cuántas unidades con GNC o Euro 5 presentan dentro de la flota. La verdad que yo te estoy contando detalles. Entre otras cosas, por ejemplo, se elimina el Consejo Deliberante dentro de lo que es la licitación, digamos, porque una vez que se licite, el único que podrá fijar precios, recorridos, etcétera, etcétera, será únicamente la municipalidad sin intervención alguna del Consejo Deliberante. O sea, se le da superpoderes a la municipalidad, digamos. Exacto. Pero bueno. ¿Esto sería la primera vez que se busca implementar ese tipo de manejo? ¿De que solamente la municipalidad? Y la verdad que yo no conozco otro ámbito que tenga una relación así, pero también vale aclarar que es nuestra primera licitación histórica, así que hay muchas cosas que están ahí por revisar, pero hay muchas cosas que creo yo que son de simplemente un poquito de razonamiento lógico y te das cuenta que están mal. Y ahí es donde, no sé si se acuerdan que yo venía diciendo antes de todo esto, que había que contratar un equipo técnico especializado que se dedique a esto para hacer un pliego a medida de la ciudad. Porque no es lo mismo Córdoba que El Dorado. Sí, eso te iba a preguntar justamente, Fernando. ¿Quién más interviene, a ver, desde mi ignorancia, en esta licitación? La parte contable, jurídica, la parte de estrategia. ¿Quiénes son los que más trabajan desde el municipio para plantear este proyecto y esta ordenanza? Y la verdad que por lo que nos lo venían informando a nosotros fue en todo momento González Inca, ¿no? El director de Asuntos Jurídicos Municipales, pero yo sinceramente miro el pliego y digo, esto lo hizo alguien de afuera, porque no, digamos, incorporar la idea del GNC lo tenés que hacer sin saber el contexto de la ciudad. Exacto. Alguien que vive en El Dorado no te va a poner eso, porque es suma lógica, digamos, estamos a 300 kilómetros del caño más cercano. Yo creo que por ahí hay unas falencias, hay algo que se hizo mal. El que implementó, trabajó en esto, probablemente no conocía el contexto de la ciudad y agregó algunas cuestiones que, si tengo que pensarlo por qué se hizo, hasta me arriesgo a decir que se busca una licitación desierta. Porque la cantidad de trabas que hay en el medio generan dudas. ¿Qué puede pasar si se declara desierta la licitación? Una extensión del contrato actual. Exacto. Vos decís que existe una especie de maniobra para que la empresa Kenia continúe. Y cuanto mínimo es raro, porque lo que uno busca cuando hace una licitación se supone que es que mayor cantidad de oferentes se presenten para encontrar la mejor opción, ¿no? Entonces vos lo que buscás es darle facilidades a los distintos oferentes. Y en este caso, más que facilidad, se le puso trabas por todos lados a los oferentes. Fernando, vos en algún momento, y esto seguramente ustedes lo hablarán, y en los pasillos siempre retumban cosas. ¿Allí en el Consejo se escuchó algún nombre de otra empresa que tendría interés en presentarse? Todos dicen, del lado oficialista te dicen que hay, pero como nombre como tal no. Te dicen que hay, pero viste, es que ahí, en el veremos. Claro, porque sería interesante ir conociendo también que haya alguna empresa que le pueda interesar y bueno, presentarse en esta licitación, que eso sería jugar abierto y saber cuál es el interés de las empresas hacia nuestra ciudad, ¿no? Que sería muy lindo, muy importante que haya varias empresas interesadas en bajar en El Dorado. Pero por supuesto, bueno, otra de las cosas que yo había propuesto era que salga un equipo de 2 o 1 persona de la ciudad en representación de la ciudad a recorrer nuestras provincias, hablando con empresas de transporte público, dándonos a conocer y también charlando sobre el pliego de licitación, porque ahí vamos a saber si tenemos inconsistencias, si no, cuáles pueden ser limitantes para que vengan otras empresas, pero bueno, hay que hacerlo, digamos. Si uno no sale a pedir, digamos, a hablar con otras empresas, a que vengan a participar de la licitación, o por lo menos hacerla conocer,
vamos a hacer una licitación y se va a presentar uno. Exacto. ¿Se entiende? Te entiendo. Ese es el problema de no hacer publicidad o de hacer una licitación tan complicada como la hicieron con cuestiones que yo creo eran innecesarias. Claro, y daba la sensación, Fernando, de que cuando se habló de la licitación, de la presentación de 2 o 3 empresas aquí en nuestra ciudad, era como que a la empresa Kenny Oreanki directamente ya lo estábamos eliminando, ¿no? Era la sensación y en el ánimo de la gente, por fin vamos a sacar de encima a esta empresa, pero en definitiva lo que vos estás planteando es que hay cierta maniobra que da la sensación de que todo puede seguir siendo igual. Y a mí me genera cuanto mínimo la duda, cuanto mínimo yo estoy con la duda. Y es ahí en donde, bueno, uno empieza a ver detalles de cuestiones políticas o de maniobras políticas que han pasado anteriormente y generan más dudas todavía. Exacto. Pero bueno, yo soy una persona que trata de ser siempre abierta al pensamiento, espero equivocarme. Cuando tengo estos pronósticos, cuando tengo esta lectura, yo espero estar equivocado y que me tapen la boca y se presenten 10 empresas. Pero bueno, hoy si yo tengo que arriesgar a dar una lectura de lo que estoy viendo, es esa, y no es nada buena lastimosamente. Bien, bueno, por último, Fernando, hay no sé si un proyecto o al menos se está hablando de que el boleto para adultos mayores sea gratuito. ¿Esto se habló? ¿Qué sabes? Bueno, de hecho ya es gratuito. En nuestra carta orgánica está establecido que son gratuitos los pasajes para los adultos mayores. Hay que recordar que uno de los convencionales para la carta orgánica es el actual dueño de la empresa, o sea que también estaba de acuerdo con ese artículo de nuestra carta orgánica o lo firmó a favor. Así que bueno, hoy actualmente existe eso, digamos, pero lo que sucede es que la empresa le reclama al municipio que pague, ¿no? Que hasta cierto punto tiene lógica, digamos, o sea, nada es gratuito, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver cuál es la intención. Yo entiendo que el secretario de gobierno de la municipalidad dijo que iban a presentar un proyecto al respecto, así que bueno, yo quedo atento y esperando a que ese proyecto llegue al consejo y bueno, tener un poco más de información a qué se va a tratar, ¿no? Acá me preguntan, y aprovecho ya que estamos hablando y sabemos de que todavía tenés tiempo, Fernando, es con respecto a este proyecto que había presentado la concejal Bandera con esta posibilidad de impedir de que empleados contratados de aquí a 10 años no pasen a planta permanente. ¿Cuál es tu visión con respecto a esta posibilidad? No, a mí me parece correcto, yo expresé ya mi apoyo, de hecho tuve reunión con el gremio, hemos hablado y llegamos a buen puerto, digamos. Lo que pasa es que pocos entienden quiénes son los únicos que están en situación de pasar a planta permanente. Ahí es donde entra el conocimiento a dar cuenta del proyecto. ¿Hay cosas que modificar en el proyecto? Sí. A ver, tal cual como se presentó, hay cosas que a mí no me gustan. Pero el espíritu de no pasar a planta durante 10 años a los que están en planta temporaria, sí lo apoyo. A ver, ¿quiénes son los únicos que están en estas condiciones? Los 2 colaboradores que tiene cada concejal. Es decir, son empleados, si se quiere, políticos. ¿Por qué? Porque como mínimo deben entrar con el concejal y como máximo deben irse con el concejal. Y eso es lo que yo creo. Esa es mi opinión. Pero años anteriores vimos que en pase a plantas hay concejales que han negociado y han puesto un personal suyo en planta permanente, un colaborador suyo, un colaborador político. Entonces, yo estoy de acuerdo con que no haya pase a planta. Para mí debe ser así. Ningún concejal debe dejar un personal más en el Consejo Deliberante.